Pulso económico del jueves, que como siempre empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX en una jornada pues básicamente de recogida de beneficios. El índice cae 0,45%, se queda en 9.423,2, que no es poca cosa, con algunas acciones que suben a pesar de los pesares. Fluidra 1,24 arriba, Enagas 0,98 arriba, Inditex, luego hablaremos de Inditex, 0,62 arriba. Por contra, los que han tenido peor ejecutoria en la sesión, Colonial la que peor, 3,54 abajo, Merlin Properties 3,19 abajo y el grupo hotelero Meliá 3 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les van a interesar de la mesa de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Y en esa mesa de diálogo o de debate económico tenemos que hablar de Inditex. Inditex ha presentado un beneficio histórico, 4.100 millones, aumentará su dividendo un 30%, sus ventas previstas serán de 32.400 millones, en fin. Luego hablaremos de Inditex porque esto merece una explicación. Y hoy se marcha de la primera línea empresarial Juan Miguel Villarmir, que sale del accionariado de lo que fue Obras con Guartelain, hoy llamado Hola. Bueno, Hola es una constructora creada por Juan Miguel Villarmir después de hace 36 años. Ingeniero de formación y luego marqués por gracia del rey emérito. En fin, hablaremos de Juan Miguel Villarmir, que desaparece del mundo empresarial o de la élite del mundo empresarial. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Ramón Riera, economista y empresario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Con ganas de contar muchas cosas. Que yo creo que merece la pena este programa para todas las cosas que tenemos que hablar. Don Joaquín Robles, analista de XTV, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Venga, empezamos con la sesión. Síntomas de debilidad, pero bueno, la caída tampoco es ni seria ni grave. Hoy la verdad es que algunos se fijaban en referencias de la demanda china, que no, en fin, hay algunas dudas al respecto. Y el IBEX se queda sin grandes apoyos y se de un plumazo ha borrado el avance que tuvimos ayer. Sí, pero bueno, aguanta los 9.400 el IBEX, está ahí hecho un machote, que si alguien hubiese tenido que apostar a primeros de enero porque llegásemos a mitad de marzo de 9.400, yo creo que nadie hubiese dicho llegamos a 9.400 y sobraos. Y está ahí, aguanta y aguanta y aguanta. Cuando no es un Ferrovial el que pega el petardazo, pues es un Inditex que anuncia unos resultados fabulosos y eso sostiene al final la bolsa, con lo cual, bueno, pues magnífico. O sea, que siga así, que siga así. Joaquín. Toda la razón, José Ramón, ¿no? Yo creo que si alguien nos hubiera dicho 9.400, 9.500 de aquí a final de año, algunos ni se lo hubieran creído, exacto. Y estamos aquí en febrero y con pinta de que esto se puede ir a los 10.000 puntos, veremos, ¿no? Porque todavía queda mucho, veremos cómo actúa el Banco Central Europeo, qué repercusiones tienes, cómo van viniendo los resultados empresariales, pero bueno, de momento aprovechando el buen estado, ¿no?, de la bolsa española. Hablamos del primer nombre propio de hoy, Inditex. Inditex aumentará sus dividendos un 30%. Tiene un beneficio histórico de 4.100 millones, dibuja unas ventas de 32.400. La verdad es que una pera en dulce. Sí, y va subiendo un 18% este año, ya recuperando los niveles de máximos del año pasado. La semana que viene presenta resultados, como bien has dicho, el próximo miércoles, y van a ser los mejores de su historia, como muchos bancos españoles, pero es que la situación ha sido totalmente distinta. Los bancos españoles han aprovechado la subida de tipos para presentar estos buenos resultados, pero es que Inditex tuvo que capear el año pasado con un cambio en la presidencia, con el cierre de las tiendas en Rusia, que era su segundo mercado, con los problemas de cadenas de suministro, de falta de inventarios, de subida de materias primas, teniendo que subir el precio a las prendas, y aún así ha logrado los resultados que ha logrado. Y es importante compararlo con sus competidores, porque muchos de ellos han perdido y han tenido unos resultados mucho peores. Por ejemplo, H&M. Exactamente. Y luego también destacar, que queremos verlo, quizás se va a ver en este primer trimestre de año, no tanto en los resultados del año pasado, cómo evoluciona la venta online, que quieren que sea el 30% de sus ventas, pero que a partir de ahora sabes que vas a tener que pagar casi 2 euros por cada prenda
que compres online y quieras devolver online, o sea, que lo que te quieren hacer es ir a la tienda, así que ver qué efecto tiene también, ¿no? Porque mucha gente precisamente lo que hacía era eso, ¿no? Comprar mucho online y ya veré lo que me quedo y devuelvo casi todo. Pero bueno, desde luego muy buenos resultados, rozando los 30 euros y un valor a tener en cartera siempre. Riera. Vamos a ver, espectacular. La palabra es espectacular. Como decía Joaquín, vamos a ver, el cambio de presidencia, que bueno, fue inesperado, está demostrando que bueno, no ha sufrido, la estrategia sigue siendo la correcta. Es decir, aguantar el cierre de Rusia significa, es decir, demuestra la fortaleza que tiene en estos momentos la primera compañía española. Y preparémonos, porque yo creo que el desarrollo que pretende Inditex, a pesar de la subida de los 2 euros, el comercio online va a seguir subiendo, sigue siendo una de sus estrategias, y la mezcla de los dos le va a hacer no solamente más potente, sino difícil de batir. Bueno, me gustaría que recalásemos sobre dos datos macro importantes. Hay que contar qué es esto del efecto base. El IPC general, el que miramos para ver cómo van los precios, bajará este mes de marzo por lo menos 2 puntos. Pero eso es completamente artificial, hijo de, bueno, de las nuevas comparativas que están ahí guiadas. No, vamos a ver, sí. El IPC se mide por 12 meses. Lo primero que tenemos que ver cuando nos den los datos es qué es lo que ha pasado en el mes. El mes pasado los precios crecieron un 1% en el mes. Luego, en el global, solo crecieron un 0,2%. ¿Qué quiere decir esto? El mes sí, es el mes y por lo tanto nos pegamos un bofetón, que nadie lo quiere recordar, de que los precios subieron un 1%. Como veníamos, quitábamos el mes de febrero del año anterior para meter el mes de febrero de este, no subió tanto. El mes de marzo estamos quitando un mes tremendo, uno de los mayores meses, unos meses de mayor subida. Bien, va a bajar, seguro, o sea, es que como el mes de marzo creciese un 2 o más por ciento, es que teníamos un problema tremendamente serio. Pero te digo una cosa, no va a bajar tanto como se espera, porque los precios, sobre todo en el tema de los alimentos, y aunque hayan bajado la ponderación, es decir, que han bajado la ponderación de un 22 a un 18% en el total, los precios de los alimentos siguen sin estar controlados. Y como este gobierno, que es vegano, pues no come carne y no come pescado, y por eso si quiere que los españoles seamos veganos y no comamos carne y no comamos pescado, y por eso no nos baja el IVA, mientras no toquen el IVA de estos precios, es decir, van a tener dificultades en controlar el precio de los alimentos. El tema de la energía, como hicieron un recálculo en el modelo de revisar los precios, resulta que en febrero contra enero bajó un 11%. Entonces, tranquilos, ya esto no se vuelve a repetir. O sea, ahora ya empezamos a tener el mismo modelo para el mes siguiente. Vamos a ver lo que pasa. Y lo cierto es que la inflación, y lo dice el Banco Central Europeo, están acongojados en el BCE. Y además anuncian subidas y subiditas, ¿eh? Joaquín. Efectivamente, podemos ver un espejismo. Al final hay que tener en cuenta que el año pasado se inicia la guerra en febrero, pero los precios energéticos estallan en marzo. Entonces vamos a comparar un barril de Brent, que lo tenemos ahora mismo en 80 y poco, con un barril de Brent que estaba casi en 130, ¿no? Obviamente eso va a ayudar a que caiga la inflación. ¿Qué pasa? Que eso es marzo. Luego viene abril y luego viene mayo, por lo que podemos ver una caída, pero luego unos repuntes. ¿Qué es lo peligroso ahora mismo en Europa en cuanto a la inflación? La subyacente, porque decíamos, no, es que es alimentos y energía. En cuanto se estabilice por el efecto base va a empezar a caer sostenidamente. No, porque estamos viendo que la subyacente está en máximos y esa es la que no está cayendo todavía. Entonces, es que esa inflación de alimentos y energía que empezó así se ha trasladado a todos los sectores. Entonces, a ver cómo va poco a poco cayendo. Esa es la gran amenaza y, como dice José Ramón, ¿no? Eso es lo que va a seguir presionando al BCE a seguir subiendo los tipos de interés. La semana que viene reunión, 50 puntos básicos, pero probablemente sean otros 50 en mayo. Bueno, otra de las cosas de las que no le gusta hablar a Nadia Calviño, la deuda neta. ¿Qué podemos contar a los espectadores de la deuda neta del mes de febrero, por no irnos más alejados? Pues vamos a ver, el Tesoro Español publicó ayer
Es decir, ¿cuánto se ha incrementado la deuda de la Administración General del Estado? Sin incluir las comunidades y sin incluir los ayuntamientos. La deuda neta solo en el mes de febrero con respecto al mes de enero se ha incrementado en 30.000 millones de euros. Y si cogemos febrero de este año contra febrero del año pasado, se ha incrementado en 87.000 millones de euros. Es decir, todo el año 2022 crecimos 75.000 millones en deuda, en el mes de febrero 30.000. Y en el mes de febrero contra el mes de febrero del año anterior, 87.000. Aquí pasa algo, es decir, aquí está pasando algo muy raro, muy extraño, porque no es normal. Es decir, sabíamos que los gastos se iban a disparar, porque los presupuestos generales del Estado decían clarísimamente que iba a haber una subida media del 12%, pero algo está pasando con los ingresos. Es decir, que o no se están consiguiendo o, ojo, y tiro esto, no quiere decir que esto sea lo más cierto, pero a lo mejor estamos endeudándonos para poder colocar los fondos Next Generation, que los hemos utilizado y nos los hemos gastado, y estamos pidiendo dinero para poder de verdad cumplir con los compromisos de los fondos Next Generation. Joaquín. Y solo lo digo para que quede ahí. Sí. Sin ninguna intención. Sin ninguna intención. Bueno, aquí lo que está claro yo creo que son dos factores, ¿no? El Estado necesita más financiación, tiene más necesidades y bueno, tiene que acudir al mercado por nueva deuda, o también está tratando de prever que los tipos van a seguir subiendo, que el tipo medio se va a ir encareciendo y dice voy a tratar de captar todo lo que pueda al principio para abaratar ese coste medio. ¿Sabes a cuánto han colocado la deuda, es decir, los bonos de obligaciones a 15 años? Al 3,9%. Al 3,9%, ¿eh? Los inferiores a 15 en 10 años al 3,45%. Ojo, que esto... Lleva botas, sí. Bueno, avanzamos. OHLA, Obrascón, Huarte, Laín, se llamaban estas pequeñas compañías medio quebradas que supo aunar Villar-Mir, que desaparece. Y hombre, en un país donde las canas no se respetan, este era un verdadero saurio de las empresas top de España. Juan Miguel Villar-Mir, que tenía un 7%, ya ha dejado de tenerlo y ya está fuera de esta constructora, cada vez menos constructora, cada vez más empresa de servicios, hay que decir. Como todas las constructoras clásicas españolas que están rotando su negocio para tener más ingresos recurrentes, ¿no? y no depender tanto del ciclo económico. Bueno, es una operación que yo creo que se veía venir, de hecho ha sido para pagar, ¿no? a los acreedores de su deuda. Es verdad que OHL venía subiendo cerca de un 40% este año, pero al final la participación del 7% ha sido vendida como por 21 millones, o sea que muy lejos de cuando la compañía valía cerca de 3.000 millones. Bueno, yo creo que es el fin de una era, ¿no? Una de las empresas que fue referente a nivel global, mayormente por la construcción de autopistas, pero que bueno, que a raíz de meterse en México, donde llegó a cotizar, por cierto, pues con varios escándalos, empezó la caída, ¿no? Entonces, bueno, a ver ahora, lo que están tratando es de, con la entrada, ¿no? de los empresarios mexicanos, de vender todo lo que es rentable para ir pagando la deuda para ver si la pueden llegar a reflotar de nuevo. Riera. Hombre, yo creo que Juan Miguel Villar-Mir ha sido una institución en este país. Creo que el rey emérito le concedió un premio tremendamente merecido y yo creo que su retiro, por lo menos, debemos de considerarlo como que perdemos una inteligencia más por edad, es decir, pero que se merece por edad, por dignidad, es decir, poderse retirar y dejar dignamente su puesto como lo está haciendo. Fue vicepresidente tercero de Economía con Carlos Arias Navarro. Exacto. Anda, que no allá por los 70 y muchos. Otro nombre propio, Grifols, que entra en rojo este año después de haber llegado a subir un 30%. Y menudo tío vivo, ¿no? Grifols, porque el año pasado llegó a caer un 70%, desde los mínimos de octubre y coincidiendo con el nuevo CEO se disparó cerca de un 50%. Este año, apenas hace 2 semanas, venía subiendo cerca de un 30%, que si el nuevo CEO, que si convencieron los últimos resultados del último trimestre del año pasado, que si un plan para reducir costes, que si también llegó a un acuerdo con unos demandantes en Estados Unidos. Todo parecía bonito, pero dimitió el
el CEO, presentado resultados y se ha desplomado la acción. Yo creo que aquí hay un problema. Cuando empieza la pandemia cae, ¿no?, la recolección de plasma. Entonces, bueno, Grifols lo que hace es comprar una empresa en Alemania, se incurre en una deuda muy alta, 10.000 millones, y desde entonces no ha dejado claro cómo va a atender a esa deuda, si va a haber ampliación de capital, si va a vender activos para pagarla, están subiendo los tipos. Eso le hizo el año pasado que tuviera que rebajar su calificación crediticia, que tuviera también que emitir bonos, y yo creo que eso le está arrastrando. Entonces, hasta que no deje claro cómo va a atender a la elevada deuda que tiene, yo creo que se pensaban que con los últimos resultados, que han sido buenos, ha vuelto a beneficios, han crecido los ingresos, su plan estratégico está basado en rebajar el coste medio por litro, pero no han convencido, ¿no?, a los inversores. Yo creo que es una opción interesante para tener en cartera a medio plazo, pero desde luego tiene que decir cómo va a asumir esa deuda. José Ramón. Vamos a ver, yo creo que esta es la demostración palpable del incremento de los tipos de intereses, cómo afecta a compañías que no están perfectamente, no tienen perfectamente claro, es decir, cuál va a ser su último destino. Grifols es una compañía que, bueno, por su modelo de investigación y por su modelo de negocio, antes o después, es decir, o triunfa o muere, pero si triunfa va a valer mucho, y ahora está pagando, bueno, el endeudamiento que tiene, que cometió, como lo cometió en su tiempo Telefónica y como lo cometieron otras, y que claro, en tiempos de dureza de tipos de interés como los que estamos, pues se les hace problemática la refinanciación y el continuar de forma tranquila. Una advertencia, la de la banca española, que dice, le ha dicho al Banco Central Europeo, oiga, nosotros perdemos el control en el corto plazo del Euribor, un Euribor que está ya intratable, completamente intratable. 3,9. Y perdóname, es que todos los datos dicen que este mes sube 0,5, seguro, sí o sí, el Banco Central Europeo. Esto está descontado en este 3,9, pero como va a llegar para mayo y no les va a quedar otro remedio que llegar al otro 0,5, nos vamos a encontrar con los datos reales de tipo de interés un 4 y crucemos los dedos, porque a mí me da que vamos a ver un 5 en el Euribor. No quisiera verlo, pero me da más una sensación de que vamos a estar muy cerquita del 5 en el Euribor, y eso significa que en las letras del Tesoro y en la deuda del Estado vamos a ver cosas muy serias. Joaquín Robo. Bueno, es curioso, ¿no?, porque hay problemas para el cálculo del Euribor a 3 meses que no se usa prácticamente como referencia, y de hecho los errores vienen por problemas técnicos, por falta de liquidez, pero no hay ese problema de cálculo en el de 12 meses, que precisamente sí que usan como referencia a los bancos y que cotiza, como bien dices, cerca del 4%. Ya están descontando esas dos subidas y veremos hasta dónde puede llegar, porque es que al final no hay que mirar tanto cuánto suben los tipos de interés, sino mirar la inflación. Es que mientras siga por encima del 6, 6,5, 7%, es que no le queda otra al Banco Central, lo repetimos todas las semanas. El Banco Central tiene un único mandato, la estabilidad de los precios. ¿Qué significa eso? Que la inflación esté en un escenario del 2%. Estamos en un 8 y pico. Hasta que no lleguemos por lo menos a un 5, un 4, no va a parar. Desde luego. Un dato técnico que les expone con toda nitidez cómo está la salud de la economía española. Todavía quedan unas 48.000 empresas zombies. Estos son las que han muerto ya, pero no se podía presentar quiebra, liquidación, no se podía presentar concurso de acreedores. Todavía quedan 48.000 por pasar por esas orcas caudinas, y en definitiva son empresas muertas que todavía no se han enterrado. Sí, vamos a ver. Eurostat publica un dato que se llama el índice del Bankruptcy Index, el índice de bancarrota, que no significa ni otra cosa que es medir con base de 100 en el año 2015, es decir, cómo ha evolucionado el tema de concurso de acreedores, quiebras en Europa. España, al 31 de diciembre, tiene un índice base 100 2015, enero, 388. Y pega un salto del 243 al 388 en un solo trimestre, que eso supone un crecimiento del 60%. Polonia crece lo mismo que crece España, pero pasa de un 41 a un 52%, un índice del 41 a un índice del 52, 53.
¿Esto qué significa? Europa está creciendo en índice, el índice de bancarrota, pero está por debajo de 100, por debajo de 100. España tiene en estos momentos, se ha convertido en el campeón del mundo en el índice en un 388. Esto es una locura. Es decir, ya sé lo que me dirá Calviño. No, pero es que estos se miden, es decir, por el efecto. No, esta es la realidad. Esta es la pura, la dura y la cruda realidad de las pequeñas y medianas empresas y del efecto COVID que viene. Y te voy a dar el dato que te va a gustar más. Cuando llegó Pedro Sánchez, el índice era 87. Con Pedro Sánchez hemos pasado de 87 a 388, medido por Eurostat. Amigo mío, esto Pedro Sánchez podrá decir lo que quiera y Calviño lo que le dé la gana. Pero esa es la realidad. El algodón no engaña. No engaña. Joaquín. Bueno, y también se puede explicar por el tejido empresarial de España, dominado por pequeñas empresas, microempresas. De hecho, de estas 48.000, cerca del 50% son microempresas, o sea, empresas de 1 a 3 trabajadores. Y bueno, muchas razones, ¿no? Yo creo que han sido malos tiempos para la gente que tiene este tipo de pequeñas empresas, con la pandemia, con la subida de los impuestos, con la subida de las cuotas, pues no han podido hacer frente, ¿no? 2 años salario negativo, mínimo. Y ahí se quedan. Salario mínimo, interprofesional, no te olvides, que afecta tremendamente a los pequeños y medianos empresarios que llevan, desde que llegaron al gobierno, una subida de casi el 40% en el salario mínimo interprofesional, que las microempresas no tienen salarios estratégicos, sino tienen salarios del día a día y cada vez que le pegas una subida les haces absolutamente daño. Y esto es lo que no considera en ni un solo momento este gobierno, ni la Yolanda Díaz, ni la ministra Calviño, ni el presidente del gobierno, que de economía será doctor, pero no tiene ni pajolera. No, eso ya lo hemos comprobado varias veces, por cierto. Les voy a contar el mundo al revés. ¿Cuántas veces han oído ustedes una propuesta que reduzca el gasto en los subsidios de desempleo por parte de un sindicalista? Extraordinario, ¿verdad? Pepe Álvarez ha sido el autor de una propuesta en la que él pues dice que habría que quitarle la prestación de desempleo a los que rechacen una oferta de trabajo. Yo creo que una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no. Extraordinario. Vamos, no solamente estoy de acuerdo con él, sino que te voy a contar cómo funciona Alemania. Alemania funciona de la siguiente manera. Es decir, si cada desempleado tiene asignado un miembro, es decir, en el área de desempleo, es decir, le ofrecen hasta 3 veces. La primera puede decir que no, la segunda puede decir que no, y si a la tercera dice que no, sale. Automáticamente deja de cobrar. Es decir, pero en sécula no quieren saber nada de él, se les borra, no existen, ya se puede buscar por su cuenta. Pierde el derecho. Entonces, con lo cual, totalmente de acuerdo. Es decir, el que no quiera aceptar y estando en el paro una oferta de trabajo, pues que se busque trabajo por su cuenta. Sí, eso iba a decir. El problema es que, claro, en otros países que pasa lo mismo, como Alemania, como Suiza, la tasa de desempleo es del 4,5-5%. Quizá hay más dinamismo a la hora de hacer ofertas. No sé aquí cuántas ofertas estarán recibiendo los desempleados, pero desde luego... Probablemente ninguna. Desde luego pocas, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, desde luego que si alguien la recibe y no quiere trabajar, pues obviamente no sería una medida descabellada. Pero tendríamos que crear una organización como la tienen en Alemania. Es decir, vamos a ver, en Alemania en estos momentos están en el 3,5%, 3,5% igual que Estados Unidos de desempleo. Es decir, tienen dificultades. Si alguien demanda empleo, tienen dificultades. Pero nosotros tenemos oficialmente casi un 15% después de lo que han dicho los empleados del SEPE con los 473.000 tíos que están parados. Oiga, perdóname, es decir, estamos en 3 millones casi y medio de parados. O sea, si a alguien le ofrecen un puesto de trabajo y no lo acepta, es decir, lo máximo 3 veces. A la tercera se acabó, no cobra usted nada. Con lo cual vas a ver tú cómo aceptamos empleo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero contarles que Amazon reduce por primera vez sus ingresos en Europa, triplica sus pérdidas, que son casi 3.400 millones de euros el año pasado, lo cual ha encendido las alarmas de si lo que viene es una caída de las ventas digitales. Es evidente, ¿no? Que sí.
Bueno, pero está cambiando su modelo de negocio. Cuidado que son 500.000 millones de ingresos y ya hay más de servicios que de bienes, por lo que conocemos como Amazon ya no es lo que más dinero está generando. Y es una compañía que es verdad que ha tenido pérdidas en 2022, pero venía de 35.000 millones de beneficios en 2021. Compañías de crecimiento que no paran de invertir. No hay que preocuparse, entonces por Amazon. Está bien. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y aún más vuestras opiniones y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares. Por eso tiene premio. Les invito a ver a la vuelta de publicidad la redacción abierta con todo lo que hoy nos trae la política.